sobre nuestra propia vida, sobre nuestra maternidad y sobre nuestra planificación familiar. Con esta ley lo que se pretende es volver a implantar el sistema de supuestos, que recordad que estaba regulado en la ley de 1985, pero ni siquiera vuelve a coger el que estaba regulado en la ley de 1985, sino que para esta ley solamente deja dos supuestos: el de violación hasta las 12 primeras semanas y el de grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer. Es decir, deja fuera, por tanto, el supuesto eugenésico, que recordemos que era el de las taras físicas o psíquicas de malformaciones del feto, ¿vale? Esto necesariamente debemos ponerlo en relación con todos los recortes que se ha llevado a cabo el Partido Popular en lo que es el tema de dependencia. Es decir, están cerrando centros, están dejando sin cobrar a los profesionales desde hace más de un año, están quitando las pequeñas ayudas que daban a las familias para que realmente pudiesen atender a estas personas que tienen unas necesidades muy especiales y específicas, y las está dejando completamente desamparadas. Y por otra parte, a las mujeres nos obliga a tener hijos que el resto de su vida van a ser dependientes y que dentro de esta sociedad no van a tener las necesidades básicas suyas cubiertas, que recordemos que no son las mismas que puede tener cualquier otra persona que no tenga esas necesidades. Vale, por otra parte, algo novedoso que introduce este anteproyecto es que por primera vez desde la Segunda República se despenaliza la conducta de la mujer. Lo que pasa es que el señor Gallardón esta decisión no la toma porque considere que las mujeres que van a llevar a cabo sí o sí esta interrupción voluntaria del embarazo lo van a hacer porque están convencidas y porque lo quieren hacer. No. Lo que piensa el señor Gallardón es que cuando las mujeres llevan a cabo un aborto son víctimas y no culpables de este hecho. Y dentro del Código Penal, para conseguir que no se nos penalice, lo que hace es que nos mete dentro de un apartado que hay en el Código Penal donde se define la categoría de lo que son las personas inimputables. Las personas inimputables son aquellas que, aunque hayan cometido un delito, no se las puede penar porque se considera que el delito lo han cometido sin voluntad ni conciencia. Es decir, el señor Gallardón considera que las mujeres no podemos tomar una decisión de manera consciente y de manera voluntaria sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestra propia vida y sobre nuestra propia maternidad. Por otra parte, esta ley amplía lo que es la regulación de la objeción de conciencia. Con la ley del año 2010, la objeción de conciencia solamente se aplicaba a los profesionales sanitarios que participaban directamente, es decir, al médico y al anestesista. Con esta ley se amplía a todos los profesionales que intervengan en el proceso, desde el simple administrativo, los peladores, las enfermeras, los enfermeros y los profesionales que ya intervengan directamente, como puede ser un médico o un anestesista. ¿Esto qué significa? Que el proceso burocrático va a ser prácticamente imposible, porque cualquier profesional va a decir: no, yo falta de conciencia, no te tramito nada, o sea, simplemente que tú vayas al mostrador y la persona que esté allí pues se considera objeto de conciencia con el tema del aborto, con lo cual pues no tiene ni por qué darte información, ni por qué tramitarte absolutamente ningún tipo de documentación. Además se prohíbe la publicidad, se prohíbe todo tipo de publicidad abortista, y por otra parte a
a las mujeres menores de 18 años se las vuelve otra vez a exigir que cuenten con el consentimiento de los padres o de los tutores. Esta ley, además, entra en conflicto con el resto del entorno jurídico que tenemos en España. Tanto, bueno, sí, en España y además también a nivel internacional. Entonces, lo que es a nivel nacional, pues tenemos que, por una parte, entra en contradicción con el artículo 30 del Código Civil, que establece que como requisito para otorgar la personalidad jurídica a una persona y poder tener los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico, se necesita que el feto tenga forma humana y que viva 24 horas completamente desprendido del seno materno. Estas leyes entran en contradicción porque el ordenamiento jurídico español está puesto de manera, digamos, piramidal, ¿vale? Entonces, hay ciertas leyes que serían las que están en la cúspide de la pirámide, que son las que dictan cómo tienen qué pueden regular, qué no, y qué es lo que no pueden entrar en contradicción, las que están por debajo. El problema que se nos plantea, y por eso entran en conflicto estas dos leyes, es porque tanto el anteproyecto del señor Gallardón, que después se convertiría en una ley orgánica, como el Código Civil, que también es una ley orgánica, están en el mismo rango, con lo cual chocan directamente. Pero es que además tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional, que es el tribunal que digamos es el que explica cuáles son los límites de la Constitución, hasta dónde llegan los derechos en ella reconocidos y demás. Es una sentencia del año 1996 que dice que los no nacidos no se les puede considerar titulares de los derechos fundamentales de la Constitución. El derecho a la vida está recogido en el artículo 15 de la Constitución y es un derecho fundamental. Con lo cual, vemos que también entra en contradicción con las leyes que están por encima de las leyes orgánicas. Y además entra en contradicción a nivel internacional con varios convenios que se firman a nivel internacional, ¿vale? Y bueno, también con sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y demás. Entonces, pues vemos que el Ministro de Justicia está llevando a cabo, y le da absolutamente igual todo, una ley que es totalmente ilegal. Por otra parte, el aborto en Europa, os he querido poner un poco, comparar un poco cómo está en el resto de países. Entonces, en la mayoría de la Unión Europea el aborto es libre hasta las 12 primeras semanas. Solamente sigue instaurado el sistema de supuestos en Irlanda, Polonia, Reino Unido y Finlandia, donde además en estos dos últimos se contempla como supuesto las circunstancias socioeconómicas que, teniendo en cuenta la crisis por la que estamos atravesando, pues debería ser algo que el Partido Popular podría haber tenido en cuenta, pero ha decidido obviarlo también. Y se sigue manteniendo el aborto como ilegal solamente en Malta y Andorra. Entonces vemos que realmente vamos a dar un paso atrás en lo que es también el entorno social en el que nos movemos, que sería la Unión Europea. Yo, después de estar revisando toda la documentación y toda la información respecto a cómo ha sido el aborto en España y en el resto de países, me he dado cuenta que realmente en España el aborto ha sido un negocio. Y ha sido un negocio porque, si recordáis, cuando se ha hablado de la ley del año 85, uno de los supuestos para que la mujer pudiese interrumpir el embarazo era que supusiera un grave problema psíquico para la mujer, ¿vale? Entonces, claro, dentro de este supuesto, pues realmente se daba casi un aborto libre dentro de la sociedad española, porque era simplemente un trámite el hecho de que un
papelillo, y fue una de las razones también por las que el PSOE en el año 2010 decidió cambiar esta ley, porque realmente veían que era una práctica totalmente casi normalizada y que el artículo en sí del Código Penal no estaba cumpliendo la función que tenía que cumplir, sino que, pues, como bien dice el dicho, hecha la ley, hecha la trampa, se encontró ese resquicio y era la práctica habitual, por así decirlo. El problema de todo esto, ¿dónde viene? En que la mayor parte de los abortos se realizan en clínicas privadas a cargo de la paciente. Entonces, estos datos son del año 2007, que todavía no había entrado en vigor la ley del año 2010, con lo cual seguíamos con el sistema de supuestos del año 85. Entonces, solamente el 28% de los abortos se realizaban a cargo del Estado, solamente un 2% en hospitales públicos, un 26% en centros concertados y un 72% en clínicas privadas. ¿Esto qué significaba? Esto era tan sencillo como que la mujer fuese a planificación familiar o a su centro médico habitual, a su doctora de cabecera, le planteaba la situación de que quería abortar y en el centro de salud le daban una hoja con una lista de clínicas abortivas privadas y lo que costaba cada una de ellas. Y ya está. Entonces, claro, o sea, negociazo total. O sea, es decir, en este país se ha estado negociando con la vida de las mujeres, con el derecho a decidir de las mujeres y realmente les ha dado igual. Y todas las reformas legislativas que se han ido haciendo se han hecho para seguir perpetuando este sistema de negocio, porque en ningún momento se ha asegurado que dentro de la red sanitaria pública este servicio se fuese a dar. Sin embargo, nos vamos al entorno europeo y vemos que en Holanda, Italia, Bélgica y Portugal el 100% es de financiación pública, en el Reino Unido un 91%, en Francia y Suiza algo más del 70%, en Italia la mayoría son en centros públicos, solamente el 9% son en centros concertados, y el único país que se sale un poco de lo habitual es Holanda, pero por la manera que tienen de funcionar, en el que los centros son privados, pero sin embargo lo paga el Sistema Nacional de Salud. Desde la Secretaría de la Mujer del PC defendemos dentro de lo que es el tema del aborto varias reivindicaciones después de haber estudiado y de tener esta realidad legislativa y social que tenemos. Pues sobre todo la primera es que queremos un aborto libre y gratuito, que queremos que las mujeres puedan decidir por sí mismas, que queremos que la interrupción voluntaria del embarazo deje de estar tipificada como delito en el Código Penal, que no puede ser que el derecho de una persona a decidir sobre su propio cuerpo sea delito, que la prestación se proporcione dentro de la red sanitaria pública independientemente del origen, la edad, la orientación sexual o la situación administrativa de quien la solicite, y esto lo ponemos en relación con la situación que tienen ahora mismo las personas que son inmigrantes en situación irregular, que ni siquiera pueden acceder a un médico de cabecera. Y además pedimos un acceso a una educación afectivo-sexual libre de estereotipos sexistas, sana y placentera, que si la ley del 2010 ya se quedaba corta en todo este trabajo de educación sexual, pues obviamente con el anteproyecto del Partido Popular esto directamente sale fuera del mapa. Y además que se haga una regulación efectiva de la objeción de conciencia. ¿Y esto por qué? Porque si bien es cierto que la ley del 2010 hasta la semana 14 se permitía un aborto libre, también es cierto que en ningún momento se pusieron los medios necesarios en la red sanitaria pública para crear un equipo de profesionales que no tuviesen esa objeción de conciencia y que hiciese efectivo ese derecho a la mujer a poder decidir libremente, sino que por una parte se reconocía el derecho, pero luego se podía dar la situación de que la mujer, cuando tomaba esa decisión, se encontrase con que dentro de la red de sanidad pública no podía realmente llevar a cabo esa interrupción voluntaria del embarazo porque los profesionales eran objetores de conciencia. Y por otra parte,
Recordaros que el 28 de septiembre es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto, que es casi un día, pues casi no, igual de importante que el 8 de marzo, que es mañana. Y bueno, este día realmente se motivó porque a día de hoy hay 80.000 muertes al año de mujeres que llevan a cabo una interrupción voluntaria del embarazo en condiciones pues de insalubridad total y de desprotección total y absoluta. Y por mi parte, nada más.